Entonces, ¿qué le sale? Si es que yo pongo infant, me va a salir esto. Infant como término. El concepto de infant, en este caso es menos de 24 meses, que justamente más o menos están dentro del rango que yo quiero. Y me va a salir una lista de entry terms. Estos entry terms van a servir como mis sinónimos o como sugerencia de sinónimos. Entonces, ¿qué dice? En lugar de infant, o bueno, adicionalmente a infant, otra palabra similar puede ser infants, es decir, en plural. ¿Ok? Entonces, ok, yo lo voy a considerar esto. En el caso de infant fórmula, los entry terms son un poco más extensos. ¿Y qué me sirve? Por ejemplo, aparte de infant fórmula, hay baby fórmula o baby fórmulas en plural, o si no, infant fórmulas en plural. Entonces, aquí yo digo, ok, estos términos no son exactamente lo mismo, pero como definición, como concepto, se refieren a lo mismo. Entonces, me pueden servir como sinónimos, como otros términos similares. En el caso de asma, tengo bronquial asma, por ejemplo, ¿no? Y bueno, adicionalmente, asmas en plural. ¿Ok? Entonces, yo cojo todos esos elementos y me voy aquí en este cuadrito. Aquí yo les recomiendo que armen un cuadrito en Word. Al momento de armar su estrategia de búsqueda, armen un cuadrito para que estén ordenados. Y al final, bueno, voy a tener mis términos claves y aparte mis otros términos. Aquí, por ejemplo, en este caso, estos son los términos que yo he encontrado en Mesh y estos son los términos que yo puedo haber sacado de repente de mi experiencia, ¿no? Por ejemplo, infant formula también se le llama fórmula supplementation, por ejemplo, o fórmula supplement, o supplement, ¿no? Entonces, eh, digamos, no lo estoy sacando de alguna fuente en particular, sino que, digamos, de acuerdo a mi experiencia, puedo yo mencionar que podrían ser potencialmente sinónimos, que podrían ser útiles. Entonces, antes de pasar al siguiente paso, hay una característica que tienen que conocer en las bases de datos, que son el truncamiento y el uso de corchetes. ¿Qué significa eso? Como estamos utilizando varios términos en general, tanto los términos clave como los otros términos sinónimos, si se dan cuenta, muchos de ellos se parecen. Es decir, uno es infant y el otro es infant. Lo único que les diferencia es una S, ¿no? Entonces, como palabras son casi igualitas e incluso tienen el mismo prefijo, ¿no? Inician con la misma palabra. Entonces, para eso, en lugar de poner infant e infants por separado, yo puedo decirle a la base de datos que con solamente una palabra me considere la búsqueda de estas dos palabras a la vez. Entonces, yo puedo poner infant y asterisco. ¿Qué significa eso? Que yo estoy diciendo que me busque todas las palabras que comiencen con el término infant. Es decir, cualquier término, ya sea clave o cualquier otro término tipo sinónimo, voy a encontrarlo siempre y cuando va a iniciar con el término infant. Es decir, va a buscar infant como tal, así solito, pero también va a buscar infants. Puede buscar infantile o cualquier otra posible variable. Pero la idea es de que comience con infant. ¿Ok? Entonces, eso se llama truncar. Ustedes pueden truncar cualquier palabra siempre y cuando ustedes quieran, digamos, tener mayor capacidad de búsqueda. Esto aumenta bastante la sensibilidad. El truncamiento aumenta la sensibilidad de mi estrategia de búsqueda porque aumenta las opciones de términos que yo puedo estar buscando y por ende va a aumentar los resultados. ¿Ok? Entonces, lo mismo con asma, por ejemplo, ¿no? En lugar de buscar asma y asmas al mismo tiempo, yo puedo buscar asma y truncado con un asterisco. Y así yo voy a buscar todos los términos que comiencen con la palabra o con el término asma. ¿Por qué no busco bronquial asma? Porque ya estoy buscando asma. Entonces, bronquial asma ya no necesito buscarlo, porque si ya de por sí estoy buscando esta palabra, si es que encuentro esta palabra, también voy a encontrar todos los artículos que contengan bronquial asma. Entonces, no es necesario. ¿Ok? Entonces, aquí solamente me voy a quedar con asma y truncado. Y aquí, infant truncado. Nuevamente, el truncamiento aumenta mucho la sensibilidad. Ahora, los corchetes. Los corchetes me sirven para yo poder unir dos o más palabras y quiero que estén esas palabras juntas, sí o sí. Es decir, al momento de hacer la búsqueda, yo quiero encontrar a estas dos palabras juntas. No es de que infant está por un lado y fórmula está al otro extremo del párrafo. No. Yo quiero que estén juntas, eh, pegaditas, ¿no? Infant, fórmula. Entonces, ¿qué hago yo para que yo especificar que quiero que los términos estén juntos, sí o sí? Los pongo entre comillas, perdón, corchetes no, entre comillas, discúlpenme.
entre comillas. ¿Ok? Entonces, yo voy a asegurar de que ambas palabras van a estar juntas sí o sí en los artículos que yo encuentre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me hacen las comillas? Me van a aumentar ya no la sensibilidad, sino la especificidad. ¿Por qué? Porque me va a dar resultados muchos más particulares, infant fórmula, pegadito, y va a obviar todas otras variables que es infant de repente por un lado o fórmula por otro lado, ¿no? Entonces, eh, en lugar de poner fórmula from infants, por ejemplo, o for infants, no lo va a encontrar, porque yo quiero que esté ambos al mismo tiempo, ¿no? Y que estén juntitas, y en ese orden en particular, es decir, infant fórmula, no va a encontrar fórmula infant, no va a encontrar fórmula for infant, solamente va a encontrar infant fórmula, así como tal está. Entonces yo puedo combinar ambos, tanto el truncamiento como las comillas. Entonces en lugar de poner, por ejemplo, infant fórmula, infant fórmulas al mismo tiempo, entonces yo puedo truncar, o sea, lo pongo entre comillas, y dentro yo puedo truncar cada uno de estos, ¿no? Infant para buscar infants en plural, y fórmula también para buscar fórmula y fórmulas en plural. Entonces aquí yo tengo una combinación de varios términos, básicamente. Me va a buscar infant fórmula, me va a buscar infants fórmula, me va a buscar infant fórmulas y también infant fórmulas. Entonces, me va a buscar una gran cantidad solamente por el hecho de estar truncando y solamente con un término. ¿Ok? Esto es lo que me conviene más. La idea es no tener una estrategia de búsqueda súper gigantesca, ¿no? Si es que van a armar una estrategia de búsqueda, hay que ser lo suficientemente hábil como para poder disminuir la gran cantidad de términos que tengamos, ¿no? En el caso de baby fórmulas, también lo pongo aquí, baby fórmulas, y aquí fórmulas supplement, supplementation, yo lo puedo ahí estar truncando. Entonces, yo puedo combinar truncamiento con comillas. Entonces, al final estoy aumentando sensibilidad y especificidad más o menos por igual, entonces no va a haber mucho afecto con respecto a eso. ¿Ok? Entonces, al final, yo tengo mis términos clave, mis otros términos, y al final me estoy quedando con este término de búsqueda. Nada más. De todos estos términos, que son bastantes, yo me estoy quedando solamente con 3 términos de búsqueda, que están truncados y con sus respectivas comillas. Y de todos estos términos, me quedo solamente con este término de búsqueda que está truncado. ¿Ok? Y estos son los términos de búsqueda que yo voy a utilizar al momento de hacer mi búsqueda en las bases de datos. Estos son los términos de búsqueda. Ya no me importan mucho los términos clave ni los otros términos. Ya ahora solamente a partir de acá voy a trabajar con todos estos términos de búsqueda. Luego, a partir de aquí ya el cuarto paso es asignar etiquetas o asignar field codes, que aquí ya varía dependiendo de la base de datos. Aquí ya cada base de datos es diferente. ¿Ok? Aquí ya cada base de datos es totalmente diferente. Hasta antes de este paso, ustedes pueden armar la estrategia de búsqueda que ustedes quieran para cualquier base de datos. Pero a partir de esta, si es que ustedes ya quieren comenzar a dar etiquetas o field codes, aquí va a depender de cada base de datos. Cada base de datos tiene su propia forma de poder asignar etiquetas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver justamente de Scopus y de Ovid. Antes de ver etiquetas, ¿qué significa darle una etiqueta a los términos? Recuerden que un artículo como tal no solamente es el documento de introducción, metodología, resultados y conclusión, sino que cuando se indiza un artículo a una base de datos, en verdad la información que se registra en la base de datos del artículo no es tanto el contenido, sino algunas características o información clave del artículo. Por ejemplo, ¿qué se registra? El título del artículo. ¿Qué se registra? El resumen del artículo. ¿Qué más? Se registran los autores del artículo, se registran la afiliación institucional de los autores del artículo, se registra el código DOI del artículo, se registra la revista en la que está publicado el artículo, se registra el año de publicación del artículo, se registra palabras claves del artículo, ¿ok? Entonces, a partir de un solo artículo, y recuerden, no estoy viendo nada de introducción, metodología, resultados, no, estoy viendo solamente elementos que son registrados en las bases de datos. En la base de datos normalmente no se registra el documento completo, sino se registra esta información. Título, resumen, autores, afiliación institucional de los autores,
palabras claves, revistas, años, códigos DOI y muchos otros más. ¿Ok? Entonces, yo puedo asignar etiquetas a cada uno de mis términos de búsqueda para yo poder especificar dónde quiero que me busque la base de datos esos términos en particular. Es decir, yo puedo decir a la base de datos, búscame este término solamente en los títulos de los artículos. Y solamente va a buscar en los títulos de los artículos. No le va a importar ningún otro elemento más, ni el resumen, ni los autores, ni la afiliación, ni las palabras claves, nada. Solamente el título de los artículos. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer eso. Por ejemplo, en el caso de Scopus, hay una infinidad bien amplia de field codes. Todo lo que ustedes se les pueda imaginar puede buscar. Pero digamos, lo más importante son estos. ¿Y cómo se pone el field code? Claro, la etiqueta. Eh, en realidad son palabras, ¿ok? Son palabras y que siempre están con paréntesis. ¿Y dónde va el término? El término va acá, dentro del paréntesis. Entonces, yo cuando le quiero poner el field code o la etiqueta a un término en particular, tengo que escribir todo esto y poner el término adentro, con sus comillas, con sus truncamientos, con todo lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el que más voy a utilizar? Si yo quiero, por ejemplo, buscar solamente en el título del artículo, yo puedo poner este field code que es title, título en inglés, y entre paréntesis, dentro del paréntesis, poner el término, en el cual yo quiero buscar que solamente esté en el título de los artículos. Lo mismo con abstract, lo mismo con título y resumen de repente al mismo tiempo, o si no, lo más común es poner esto, ¿no? Título, resumen y palabras claves del artículo. Porque digamos, si es que está en el título o en el resumen o en palabras claves, lo más probable es de que el artículo trate sobre sobre esa palabra que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, yo me puedo especificar aquí. Digamos, es un equilibrio entre buscar en todo, es decir, buscar en autores, en filiación, revista, año, palabras claves, todo. Digamos, eso es muy sensible. Esto es demasiado sensible. Buscar en el título, solamente en el título, es demasiado específico. Porque si bien voy a encontrar una poca cantidad y la gran mayoría de los que encuentre va a ser justamente lo que yo quiero, pero muchos de ellos, pero no necesariamente, perdón, voy a encontrar a todos los artículos que necesito. Entonces, un equilibrio entre todo y solamente uno es buscar esto, en el título, en el resumen y en las palabras claves. Entonces, como les dije, ¿cómo lo pongo? Pongo title-apps-key, abro paréntesis y pongo mi término de búsqueda aquí adentro. Con todo y el truncamiento, ¿no? Con todo y el asterisco y con todo y las comillas, ¿no? Acá title, apps, key, comillas, o bueno, abre paréntesis, comillas, infant fórmula con sus truncamientos, cierro comillas y cierro paréntesis. ¿Ok? Entonces, así yo estoy poniendo específicamente que quiero que me busque Scopus estos términos, pero en el título, en el resumen y en las palabras claves, o en las palabras claves, perdón, de los artículos que están registrados en la base de datos de Scopus. ¿Ok? Entonces, así se le asigna un field code, al menos en Scopus. En el caso de Ovid, en Ovid hay muchísimos más incluso, etiquetas, o en este caso se llama campos, en el caso de Ovid. Y hay muchísimos más. Pero los que, digamos, lo igual que buscar título AppsKey, en Ovid es .pi, ab, kw. Es decir, buscar en el título, en el abstract y en el keyword. ¿Y dónde pongo el término? O el término de búsqueda, lo pongo antes. Entonces pongo aquí el término de búsqueda, luego pongo punto y todo esto lo que va. ¿Ok? Si yo quiero buscar de repente en cualquier elemento del artículo, pongo AF, que esto es lo más sensible posible. Y si es que yo busco en el título solamente, esto es lo más específico posible. Solamente pongo .t, ¿no? Entonces, también puedo buscar solamente en la afiliación institucional, en el nombre de los autores, en el nombre de la revista, ya, bueno, hay variaciones, ¿no? Pero, digamos, al menos esto es lo más importante. Entonces, en este caso, ¿cómo hago? Bueno, lo mismo, ¿no? Pongo el término de búsqueda, igualito, infant con el truncado, punto, t, app, kw. Lo mismo acá, ¿no? Todo con con las comillas, perdón, con el truncamiento, y así nomás, seguidito pongo punto, t, app, kw. Y así con cada uno de ellos. Y así yo estoy especificando en Ovid que quiero que me busque estos términos, pero solamente que estén presentes o en el título, o en el abstract, o en el keyword de los artículos que están registrados en Ovid.